The Invincible Gale capítulo 12. Cuando llegó la mañana, lo hizo con una pesadilla a la cabeza. Pirra se había esforzado hasta la extenuación la noche anterior, desmayándose sobre la alfombra después de hacer una pausa para descansar. Las sensaciones que nunca parecían abandonarla regresaron por completo. Arañando su cuerpo, ardiendo por dentro, hasta que unas manos que la sacudían la devolvieron a la luz. Pirra. Era Ruby, con ojos preocupados que la miraban. Todavía estaba vestida con la ropa que había usado para entrenar la noche anterior, solo Weiss y Jaune habían logrado la energía para ponerse el pijama. ¿Estás bien? Estabas gimiendo. En sus sueños había estado gritando, pero parecía que estaba demasiado agotada para que se manifestaran realmente. Está bien Ruby, estoy bien. Ella no le creyó, y Pirra miró para ver las mismas expresiones en sus otros compañeros. Jaune y Weiss la miraron preocupados, aunque solo Weiss abrió la boca para hablar. Pirra, vas a llegar tarde a clase. La cobardía le arrebató la pregunta que le preocupaba, pero Pirra aprovechó la distracción a pesar de todo. Al mirar la hora, pudo ver que efectivamente llegaban tarde, cada uno de ellos había estado tan cansado que se había quedado dormido con las alarmas que habían puesto. Correcto, Weiss, te quedas con el baño. Jaune, Ruby y yo iremos a las duchas comunitarias. Las duchas comunitarias en Beacon no eran populares, la privacidad era un lujo que los estudiantes anhelaban cuando tantos vivían fuera de casa por primera vez, pero eran una necesidad. Cada habitación tenía un baño privado pero, a excepción de las parejas o los que estaban muy cómodos entre sí, solo se podían usar uno a la vez. Cada vez que la gente llegaba tarde, de repente esa limitación se volvía muy perturbadora. ¿Por qué Weiss se ducha? Ruby se cruzó de brazos con un puchero, mirando a la heredera que le devolvió la mirada. ¿Tiene más pelo? Vamos. Podría decirse que Pirra tenía el pelo igual de largo, pero habría sido de mala educación que la líder del equipo acaparara el baño para sí misma. Agarrando un puñado de ropa, los tres se apresuraron y corrieron hacia las duchas, entrando por separado de Jaune. Las duchas comunales estaban llenas de muchos otros, todos apresurados ya que muchos llegaban tarde a su primera clase. Pirra pasó junto a Jan, que llevaba el gorro de pelo más grande que había visto en su vida, e inmediatamente comenzó a bromear con su hermana, en lugar de agarrar el primer puesto gratuito para comenzar. Los chorros de agua de la ducha enmascaraban las lágrimas que Pirra soltaba. Esta vez hubo menos. Pocas veces había dormido Pirra sin sus pastillas, pero cada vez que se despertaba el dolor era un poco diferente. Aterrador, agonizante, pero aún así, diferente. A veces se sentía entumecida. Agotado en formas que van más allá de lo físico y lo mental. Era un cansancio que nunca desaparecería, pero el agua le proporcionaba algo de alivio, y esperaba que el aula le diera algo de distracción. /monstruos. Demons, merodeadores de la noche. Sí, las criaturas de Grimm tienen muchos nombres, pero yo simplemente me refiero a ellas como presas. Ja. Pirra abrió su cuaderno e inmediatamente comenzó a ignorar las palabras del profesor Ports. No podía recordar todo lo que había estado en el examen o su tarea, pero recordaba lo suficiente como para sentirse segura de saltarse los pasos iniciales. En cambio, se puso a trabajar en el primer obstáculo. Le gustara o no, Ozpin había dicho que no podía actuar para arrestar a Cinder sin pruebas. Así que eso era lo que necesitaba conseguir. Por lo que recordaba de las aventuras del equipo Ruby, Cinderfall no había estado presente hasta el ataque a Beacon, aparte de rescatar a Torchwick en el robo de polvo. Así que había pocas posibilidades de atraparla en el acto en cualquier actividad que supiera. Cuando era adolescente, Pirra tenía naturalmente experiencia en fingir que tomaba notas mientras usaba su pergamino en su lugar, buscando artículos de noticias para obtener detalles sobre los robos de Torchwick. Había golpeado más entre ahora y los muelles, pero la memoria de Pirra fallaba en los detalles y en el cuándo. La policía ya estaba buscando aumentar la seguridad en toda la ciudad, por lo que sin duda ya habían implementado medidas que el ladrón había frustrado. Probablemente era parte de la razón por la que Torchwick había llegado a los muelles en primer lugar. Los almacenes de polvo de la ciudad estaban agotando el inventario y atrayendo más atención policial, por lo que se había desplazado a los muelles. Debe haber estado tratando de completar una gran anotación y cerrar todo lo que había necesitado. Suficiente polvo para un tren explosivo, uno que podría atraer a los Grimm directamente al corazón de la ciudad. Ruby había caído literalmente en el complot de Colmillo Blanco, por lo que era obvio que habían tenido que lanzar el ataque temprano.
Con unos pocos días más de espera, los equipos de Beacon habrían sido enviados por completo a misiones de entrenamiento con sus escoltas de cazadores, lo que habría mermado gravemente la seguridad de Vale. Atlas seguiría en escena, pero el virus ya se había implementado entonces, instalado durante la noche del baile. Pirra hizo una pausa. La noche del baile. Una noche en la que había estado sola, hasta que Jaune se acercó a ella con ese vestido. Una promesa era una promesa, y una noche pasada con él había sido mágica. No es que hubiera tenido las agallas para llevarlo a ninguna parte. Sus ojos se dirigieron hacia él, con un claro y leve pánico en su rostro mientras luchaba por seguir la conferencia. Transcripciones falsificadas y falta de preparación. Jaune estaba lamentablemente poco preparado para lo que se avecinaba. Sabía que no tenía experiencia, pero había pensado que ya habría tiempo, que tendría 4 años para ponerse al día. No. Las habilidades de todos tendrían que progresar mucho más rápido. Lo de anoche fue un comienzo, pero se necesitaría más. Entrenamiento diario a un nivel que ninguno de ellos había experimentado jamás. Mejorando su fuerza, su semblante y cambiando su mentalidad. Ninguno de ellos tenía el filo asesino que se iba a necesitar. Volvió a mirar a Jaune, recordando todas las veces que la había hecho sonreír. Jaune no era alguien con un instinto asesino. Era bueno, era amable, era el idiota más grande que había conocido. Su dedo golpeó la página con ansiedad. Enseñar a Jaune y a los demás a ser lo que necesitaban, en lugar de su deseo de reclamar al tonto que conocía y amaba. Conseguir ambas cosas sería difícil, pero Pirra nunca había sido del tipo que se rinde. Pensó brevemente en escribir una nota, pero cuando sus ojos vislumbraron la página, vio lo que había estado escribiendo antes. Caída de ceniza, algo parecido a la culpa la carcomía. Se estaba distrayendo, incapaz de concentrarse en sus planes para detener a Cinder mientras pensaba en la mejor manera de hacer que Jaune realmente se fijara en ella. Suspiró y se frotó la cabeza entre las manos. ¿Tiene algo que añadir, señorita Nikos? Levantó la cabeza, notando de repente cómo la atención de toda la habitación se había desplazado hacia ella. No. Lo siento, ella se encogió un poco hasta que Port volvió a su conferencia. Ciertamente, Pirra no había sido la única que no había prestado atención, pero todos habían sido lo suficientemente conscientes como para no hacer ruido. Esta vez suspiró mentalmente y pasó la página de su papel. Cuanto más tiempo se sentaba y pensaba en ello, más difícil le resultaría actuar. Así que eligió el primer plan que se le ocurrió, y actuó, garabateando unas pocas palabras y luego arrancando la hoja. Haciendo una bola, esperó el momento justo en el que estaba segura de que el profesor no iba a ver, y luego la lanzó. Jaune solo estaba sentada una fila delante y unos pocos escritorios a lo ancho, por lo que no era difícil apuntar, aunque todavía estaba orgullosa cuando aterrizó suavemente en su escritorio. Esto lo sobresaltó, y miró brevemente a su alrededor antes de notarla. Ella esbozó una suave sonrisa y saludó con la mano antes de hacerle señas para que lo leyera. Desplegó la bola arrugada y la leyó, luciendo sorprendentemente confundido mientras asimilaba las palabras: tu atuendo se ve muy lindo. Él la miró para confirmarlo, a lo que ella asintió, y comenzó a escribir una respuesta. Su respuesta a ella fue un poco más descuidada, aterrizando en el escritorio de la chica que estaba a su lado en lugar de en el de Pirra. La muchacha echó un vistazo a la pelota, luego a Pirra, y se la pasó sin ningún deseo de participar en el intercambio de notas. Pirra tomó la pelota y la desenredó como si fuera un regalo de cumpleaños, solo para desplomarse un poco al leer su contenido. ¿Mi uniforme escolar? Pirra apenas logró contenerse de estrellarse contra el escritorio con vergüenza. Gran plan, Pirra, forma de poner ese primer pie adelante y tropezar de inmediato. Tal vez, después de reflexionar, debería haberse tomado más de unos momentos para pensar en algo antes de actuar en consecuencia. Ya se estaba cansando de meterse la pata en la boca como si fuera un fracaso de coqueteo. Así que, en lugar de eso, respiró hondo, pensó por un momento y escribió una respuesta. «Te queda bien». Cuando Jaune leyó la nota esta vez, respondió un poco más rápido. Es mi tamaño. La falta total de algo con lo que trabajar hizo que los ojos de Pirra se pusieran en blanco en la parte posterior de su cráneo. ¿Cómo podría ser tan difícil coquetear? ¿En serio? Weiss no le había dicho nada bueno a Jaune en todo Beacon y se había enamorado perdidamente de ella. Tal vez Pirra necesitaba empezar a usar un vestido blanco. Un pedazo de papel golpeó la cabeza de Pirra. ¿De qué estás hablando? Era de Ruby, que los miraba con el tipo de sonrisa pícara que Pirra imaginaba que tenían los hermanos menores de forma innata.
Nada importante lo arrojó justo cuando otro pedazo aterrizó en su escritorio. Deberías dejar de tirar papeles. El maestro lo verá. Por supuesto, era Waze quien había lanzado ese. Pirra comenzó a escribir una respuesta, arrugando la pelota antes de que otra aterrizara en su escritorio. ¿Qué pasa? Jaune otra vez. Pirra se apresuró a escribir un mensaje, decidiendo adoptar un enfoque mucho más audaz. Se desplomó, esperó la oportunidad adecuada y luego fue golpeada en la cabeza por otra bola de papel. Waze parece enfadado, era Ruby otra vez. Rápidamente, Pirra arrojó las 2 bolas de papel que había preparado antes de escribir otra para Ruby. Está muy enojada, no te preocupes por eso. Cuando Ruby recibió el mensaje, reprimió una risita y Pirra se volvió hacia Jaune con una sonrisa. Solo para verlo, ceño. Un leve pánico se apoderó de Pirra, y se volvió para ver a Waze con un leve rubor. No. Había cambiado los mensajes. Lo que quería decirle a Jaune era decirle más claramente lo bien que se veía con su uniforme escolar y decirle a Waze que dejara de enviar mensajes. Excepto que en lugar de eso, le había dicho a Jaune que se callara, y Waze, el rubor en el rostro de Waze no había desaparecido, pero la chica miraba a cualquier parte menos a ella. Esta vez, Pirra no se detuvo cuando sintió la necesidad de golpear su frente contra el escritorio. Señorita Nikos, ¿estaba tratando de ofrecerse como voluntaria? ¿Sí? Absolutamente. Cualquier cosa menos sentarse con los pensamientos de su fracaso. Para cuando llegó el almuerzo, Waze ya la había arrinconado para hablar sobre la nota. Un incómodo me halaga pero no me interesa de esa manera seguido de un aún más incómodo no era para ti. Dejó a los dos de nuevo en términos de conversación, incluso si la incomodidad no había desaparecido por completo. Waze no estaba dispuesta a indagar en quién podría haber estado interesada, y Pirra estaba más que feliz de intentar seguir adelante. Mientras estaban sentados en el comedor, Pirra decidió dirigirse al otro elefante de la habitación. Tenemos que mejorar de verdad. Ruby se desplomó y gimió, Jaune hizo una mueca e incluso Waze parecía triste. Sé que lo dijiste anoche, Pirra, pero eso fue muy duro. Todavía me duelen los músculos en lugares donde ni siquiera sabía que los tenía. Ruby colgó los brazos en el aire. Mírame. Soy todo huesos y hasta me duelen. Detesto cómo estoy estar de acuerdo con Ruby. Waze ignoró deliberadamente la forma en que Ruby le sacó la lengua, pero tenía razón. Lo de anoche fue una tortura, y no creo que pueda volver a hacerlo en el corto plazo. Pirra contuvo su suspiro. Está bien, mezclaremos las cosas. Entrenar nuestros cuerpos y luego la coordinación del equipo. Eso sigue siendo ejercicio. Gimió Ruby, desplomándose por el agotamiento preventivo. ¿Y los deberes? Preguntó Waze. Vamos a necesitar tiempo para revisar nuestras lecciones, y luego nuestro estudio previo, además de la preparación para los exámenes y la revisión de las notas de otros equipos. Son las mismas notas de la misma clase. Ruby miró de reojo a Waze. ¿Y por qué tendríamos que empezar a prepararnos para los exámenes, si acabamos de tener nuestra primera clase? Exactamente, ya estamos atrasados. Al unísono, Ruby y Pirra pusieron los ojos en blanco ante las quejas de Waze. Jaune al menos tuvo la gracia de fingir que entendía el argumento de Waze por el bien de su asociación. Está bien, ¿qué tal esto? Todos hacen una lista de algo que necesitan que todos hagamos. Ruby, tú vas primero. Mantenimiento de armas. Crescent Rose necesita mucho cuidado delicado con todas sus piezas móviles, y el otro día encontré un rasguño en uno de sus tornillos internos. Oh, mi pobre bebé, Ruby lloró teatralmente, pero nadie estuvo en desacuerdo. Todos ellos, posiblemente a excepción de Jaune, tenían armas que requerirían un mantenimiento intensivo y regular. Pirra anotó en la lista. Está bien. Tenemos ejercicio, fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo, velocidad y resistencia. Mantenimiento de armas. Waze, los deberes. 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 Pirra lo agregó, aunque con la plena intención de encontrar una manera de omitir la mayor cantidad posible. Jaune consideró. Aquí fue donde pudo ver al líder del equipo que había conocido, la sorprendente inteligencia en la forma en que consideraba todos los diferentes requisitos del equipo. Supongo que tiempo de descanso. Tenemos que asegurarnos de que no nos estamos esforzando demasiado mental o físicamente, y también de socializar con otros equipos. Vaya. Jan y yo podemos volver a hacer noches de cine de pijamas. Y podía mirar las notas de estudio de otros equipos. Por supuesto, era típico que Waze y Ruby estuvieran en extremos completamente opuestos de sus prioridades, pero al menos estaban de acuerdo por una vez.
Honestamente, Pirra recordaba que su rivalidad era mala, pero se había beneficiado de varios muros entre ellas para lo peor. Sin mencionar que Ruby había estado tratando de cerrar una brecha entre ellos, pero esta vez no hubo tanta suerte. Si bien Pirra no podía culparla por sentirse de esa manera, Ruby había renunciado por completo a la idea de tratar de encontrarse con Ace a mitad de camino, y podía ser tan francotiradora con Ace como al revés. Apropiado, supuso, dada el arma de Ruby. Para la propia Pirra, esto también resultaría oportuno. Podría usar este tiempo para acercarse a Jaune, o tener sus reuniones con Ozpin, o simplemente tomarse su propio tiempo aparte de los demás cuando necesitara concentrarse en sus planes. Está bien, me parece bien. Ruby, ¿puedes hablar con tu hermana y veremos cómo organizar una noche semanal para ponerte al día? Ruby asintió cuando sonó una campana y todos comenzaron a levantarse para la segunda mitad de sus clases. Habría más trabajo por hacer, pero Pirra estaba feliz de haber comenzado al menos a progresar, y ansiosamente se dirigió a la clase de combate. No era lo que Pirra había esperado. La hoja de papel que tenía frente a ella era familiar, un cuestionario sobre sus conocimientos de fisiología, las debilidades de los Grima, tipos específicos de armas y más. Para sorpresa de muchos no iniciados, la clase de combate tenía en realidad un componente teórico, aunque mucho más pequeño que el práctico, y esta hoja era una copia directa de la que normalmente completaban varias semanas en el semestre y luego repetían como un repaso, normalmente nunca se les daba al principio. Aún así, Pirra se abrió paso a través de él de memoria, y luego se sentó a esperar a que el resto de la clase se pusiera al día. La pluma está abajo. Glinda usó su telequinesis para recoger rápidamente las hojas en su escritorio. Ahora, este cuestionario se está utilizando para determinar su nivel de conocimiento y ubicarlo en las clasificaciones iniciales. Estaremos monitoreando tu desempeño a lo largo de cada semestre, donde repetirás este cuestionario varias veces. Deberías mostrar una mejora constante tanto en tus habilidades físicas como mentales, y ajustaremos tus lecciones en consecuencia, si no lo haces. A continuación, la señorita Godwitz pasó a explicar su presentación habitual, que era mucho más de lo que Pirra había esperado. Pasar por la primera clase fue una visión general bastante relajante de cómo se estructurarían las clases, qué se enseñaría, qué se esperaba, cómo se utilizarían las sesiones de entrenamiento educativamente para todos, y qué se podría vislumbrar para su aplicación a la lucha contra Grimm. Nada sorprendente. Lo que sí llegó inesperadamente fue la petición de que Pirra se quedara después de clase cuando el resto fueron despedidos. Aún más sorprendente, era la sábana llena de marcas rojas que se colocó frente a ella. Solo tuve tiempo de calificar su cuestionario en esta clase, señorita Nikos, pero la verdad es que era el único que tenía la intención de hacer de todos modos. ¿Nunca hiciste esto antes?, murmuró Pirra mientras miraba confundida todas las respuestas marcadas como incorrectas. No lo entiendo. Glinda suspiró. Cuando tuvimos nuestra reunión ayer, tenía temores de que sus prioridades iban a estar completamente en su experiencia pasada, y que estarías descuidando tu trabajo escolar. Cambié la redacción de las preguntas de antemano. Claro para cualquiera que lo mire por primera vez, pero lo suficientemente sutil como para que alguien que no preste atención cometa los errores. Señaló el gran cero rojo escrito en la parte superior de la página. Confiaste completamente en tu conocimiento pasado. Pirra comprobó que no había nadie alrededor antes de inclinarse y susurrar. He hecho todo esto antes, esto no importa. Ese es precisamente el punto, Pirra. Sé que, dado lo que ha pasado, te centrarás por completo en otros asuntos, pero no quiero eso para ti. Le pedí a tus otros maestros que tomaran nota de lo que hacías durante las clases, y cada uno de ellos me ha dicho que no estabas prestando atención y te concentraste en otra parte. Yo estaba pensando en Torchwick. Hacer planes, lo que podemos hacer para atraparlo. Pirra sonó naturalmente arrepentida, pero su estado de ánimo se agrió rápidamente. Y eso es lo que importa. Ya conozco toda esta información, y nada de eso importa si vuelvo a fallar. Hay que detener a Cinder, y el primer paso es conseguir a Torchwick. Tal vez no fuera prudente hablar tan lacónicamente, pero la expresión de Glinda se suavizó. Siéntate, Pirra. A regañadientes, tomó asiento y Glinda tomó su amigable pose de maestra, apoyada en su escritorio con los brazos cruzados, una suave sonrisa en su rostro. Pirra, no vas a fallar. Cinder va a ser detenido, y vamos a estar aquí para ayudarte. Entiendo que sientas que no puedes pensar en otra cosa, pero quiero que lo hagas. Esta es una segunda oportunidad para ti.
No solo por Cinder, sino por el resto de tu vida. Tu vida no termina después de que hayamos lidiado con Cinder, y las cosas que hagas ahora todavía van a importar. No quiero verte descuidando tus estudios y arruinando tus posibilidades académicas porque has enfocado todo en Cinder. Se arrodilló frente a Pirra. Y quiero que le hables a alguien sobre lo que has experimentado. ¿Qué? No puedo, las palabras se mezclaron en su mente mientras instintivamente rechazaba la idea. ¿Cómo podría explicar algo de lo que me pasó? ¿Quién me va a creer? Lo hago. Y si lo necesitas, estoy aquí si quieres hablar de ello. No embotellan esto y nos dejen fuera, estamos aquí. Yo, estoy bien. Estoy bien, está bien. Bueno, si alguna vez sientes que no lo estás, o si simplemente quieres hablar de todos modos. Aquí estoy. Glinda se puso en pie. Eso es todo, no te mantendré. Pero por favor, no descuides tu vida por esto. Habrá algo más que Cinder en lo que centrarse. Pirra se mordió el labio, reacia a mirarla a los ojos mientras se levantaba. Lo pensaré. Gracias. Pirra salió de la habitación para encontrar a Ruby esperándola, uniéndose felizmente a ella mientras caminaban hacia el siguiente salón de clases. ¿Todo bien? Sí, está bien. Solo un par de preguntas es todo. Pirra cambió de tema por una charla ociosa cuando llegaron a la siguiente habitación, sentándose junto a Weiss y Jaune cuando comenzó la siguiente lección. Pirra sacó su cuaderno y su pergamino, y luego vaciló. Con unos momentos de indecisión, apartó el pergamino y comenzó a tomar notas, escuchando las ligeras diferencias de lo que recordaba del sujeto. Otro capítulo en la bolsa, espero que os haya gustado. Para su información, el capítulo de la próxima semana es un poco más corto de lo normal, lo escribí mientras estaba bastante enfermo, pero casi no logré nada en absoluto, así que al menos es algo, y no está tan mal. De todos modos, me encantaría escuchar sus pensamientos con una revisión como siempre, y nos vemos la próxima semana. Si desea obtener hasta 3 capítulos antes de acceso a esta historia, considere consultar mi Patreon. Eso es patreon.com/trustinggodly. Próximo capítulo, 2 de septiembre de 2024.